Martínez, con él continuamos lo que empezó el lunes pasado. ¿Qué pasa con las orquestas juveniles? Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Sí, la semana pasada hablamos del caso de Claudio Spector. Claudio Spector, un músico y docente, pianista que estudió en la Unión Soviética en los años 80 y que fue convocado por el gobierno de la ciudad, gestión de la Rúa, 1998, para crear las orquestas infantiles y juveniles, que es un proyecto inspirado en algo que ocurrió desde hace décadas en Venezuela y también en Cuba, en el caso de Venezuela generando una estrella de nivel mundial como Gustavo Dudamel, digamos, un director de orquesta reconocido en todo el mundo. Bueno, se aplicó ese proyecto aquí en la Argentina, un proyecto que ha dado muchísimas satisfacciones porque fundamentalmente lo que consigue es algo así como la inclusión educativa. Un proyecto... A través de la música. A través de la música, exactamente, porque no es solo el hecho de aprender un instrumento, de lograr una salida laboral a partir de aprender a tocar un instrumento, sino la participación de sectores vulnerables en proyectos artísticos de conjunto. La maravilla de poder generar arte en conjunto. Eso tiene resultados verdaderamente sorprendentes y no solo aquí en la Argentina. La semana pasada damos cuenta de esto, escuchamos la palabra de Claudio Spector. Yo quisiera compartir algunos datos, un par de datos de cuáles son los números de las orquestas y coros juveniles y infantiles en la Argentina. Vos fíjate, involucraron a 20.000 alumnos en todo el país, porque este proyecto, como decíamos la semana pasada, que comenzó en la ciudad de Buenos Aires en el 98, se replicó a nivel nacional a partir de 2007. 20.000 alumnos involucrados, 2.000 docentes, 150 orquestas en todo el país y 160 coros. Realmente un proyecto de escala nacional muy, pero muy virtuoso. Y yo hablo del éxito educativo, pero ¿quién soy yo? Digo, en definitiva, un periodista que investigó un poco el tema. Fíjate esta placa que te voy a mostrar ahora. Hay tres hombres del mundo de la educación, de distintos sectores políticos. Los tres fueron ministros, en caso de Daniel Filmus, ministro nacional y también de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano Narodowski y Mario Giannoni también fueron ministros de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los tres, frente al despido de Claudio Spector, dijeron: reconocido y premiado en el país y en el exterior, es probable... el macrismo. Sí, sí, exactamente. Reconocido y premiado en el país y en el exterior, es probablemente el mejor programa de inclusión educativa en 20 años. Entonces se conoce poco, generalmente cuando se habla de proyectos de inclusión, se tiende a mirar el deporte. Exactamente. Y también está la música y con estos resultados. Mira, volvimos sobre este tema, no por insistir ni por armar una campaña periodística en torno a un ajuste en determinado sector, porque son muchísimos los sectores que están padeciendo el ajuste. Volvemos porque la semana pasada nos quedó lo más interesante de todo. La semana pasada escuchamos a Claudio Spector, pero habíamos hecho una nota también con Lucas Velázquez, que es un contrabajista, un joven contrabajista proveniente de uno de los sectores más humildes y postergados de la ciudad de Buenos Aires, como es el Bajo Flores. Ajá. Hablamos con él y vamos a conocer la historia de Lucas Velázquez, que verdaderamente vale la pena porque finalmente, en definitiva, estos proyectos son para los chicos. Así que te contamos quién es Lucas Velázquez y qué hace. Lucas empezó a estudiar contrabajo en la escuela de Flores y bueno, desde el comienzo él se puso las pilas. Desde el principio él se puso mucho las pilas y hacía muy poquito que él estaba estudiando y bueno, se estableció un contacto a través del Ministerio de Educación de la ciudad con una escuela de música de Alemania. ¿Y cómo arrancaste en las orquestas juveniles? Bueno, yo empecé a los 13, 12, casi cumpliendo 13, séptimo grado. Fue porque quería aprender un instrumento, quería aprender a tocar batería y bueno, no se dio. Pero todos mis vecinos justo estaban empezando a entrar en las orquestas
que queda al frente de mi casa, porque tuve la suerte de tener la orquesta al frente de mi casa y me anoté. Me acuerdo que ese día levanté a mi vieja que a la mañana, a las 8:30 de la mañana, para anotarme, y me fue a anotar, ¿viste? Cosa que a veces no pasaba, ¿viste? Tan temprano, decirle de un día para el otro. Y bueno, me acuerdo que empecé a ver todos los instrumentos, 5 instrumentos, y el contrabajo fue como que el que me marcó un poco. Claudio nos contaba la experiencia de ir a estudiar a Alemania. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿Alguna vez había salido del país antes de No, es más, ni siquiera tenía bien el DNI, así que me tuvieron que hacer un quilombo, me acuerdo, para poder hacerme el DNI, después el pasaporte. Mis viejos no sabían, me acuerdo que me había tomado el 101, me tenía que tomar 2 colectivos para llegar del Luan a mi casa, y entro a mi puerta y les digo, papá, mamá, me voy a Alemania, y no lo podían creer, ¿no? Y sí, fue una experiencia muy linda, ¿no? Desde la sorpresa, viste, yo había pasado 1 año y medio que había tocado, ¿no? El año pasado, venir, tocar obras, hacer un mundo nuevo, y que me empezó a atrapar. Yo siempre digo que tuve 3 etapas en estos 8 años que tocó con trabajo, donde me marcaron mucho, y la primera fue el irme a Alemania, que fue el 2.º año de secundaria. A mí lo que me brindó el proyecto fue un compartir, ¿no? Como te digo, la familia, pero no era una búsqueda tal vez profesional que yo estaba buscando. Después, cuando yo empecé a buscar ese de ser un contrabajista profesional, empecé a ir al Instituto del Teatro Colón, ¿no? Empecé a darme cuenta que, bueno, también se necesita plata, se necesita pagar las clases, ensayos, etcétera, ¿no? Y bueno, y de ahí van proyectos, fundaciones que ayudan a que uno se pueda perfeccionar. Por eso digo que somos una generación que nos tenemos que comer al mundo, y que nos vamos a comer al mundo, pero también necesitamos, como, viste, una ayudita para poder lograr nuestros objetivos. Bueno, la historia de Lucas, sí. No hay duda que más de esto, más como Lucas, más chicos, más jóvenes que tengan la posibilidad de Lucas, es inexorablemente menos delito y menos droga. Exactamente. Inexorablemente. O si quedan al revés. Menos de esto es más droga y más delito, en alguna medida. No estoy diciendo que los que queden abandonados veíamos ahí, menos financiamiento. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta oficial. Van a caer todos en la droga o en el delito, pero que alguna relación hay entre la inclusión o la exclusión y la droga y el delito, no les quepa duda. La semana pasada, cuando encaramos este tema, dijimos que Claudio Spector fue despedido del Ministerio de Educación de la Nación en la gestión de Esteban Bullrich, la previa a la que encabeza ahora Alejandro Finocchiaro. Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Educación para preguntarles si es verdad que están desfinanciando este proyecto, tal cual lo denuncia Claudio y los integrantes del programa de las orquestas. La respuesta va a estar en esta carta que me enviaron esta tarde. Dice: desde el Ministerio de Educación, etcétera, no se ha desfinanciado el programa de orquestas y coros, como en varias otras áreas, en línea con una interacción verdaderamente federal entre el Estado Nacional y las provincias. Se han dado independencia y recursos para que cada provincia decida las acciones a seguir en su territorio. A partir de diciembre de 2015, el Gobierno Nacional promovió la recuperación de la autonomía financiera. En definitiva, lo que dice la gente del Ministerio de Educación de la Nación es que se ha federalizado el programa, que se le han enviado recursos a las provincias y que son las provincias las que tienen que hacer, de algún modo, financiar este proyecto. Cotejamos esta información con los responsables de las orquestas juveniles. Voy a leer textualmente lo que me dicen. La respuesta es desde el programa de coros y orquestas. ¿Cuántos instrumentos compró la Nación?, se preguntan. ¿Cuántos encuentros de orquestas y coros entre diferentes provincias se realizaron? ¿Cuántas capacitaciones para los músicos docentes se produjeron? La respuesta, dicen, a todos estos interrogantes es 0. Esto es lo que dicen desde el proyecto de orquestas, esto es lo que dice el Ministerio de Educación. En definitiva, bueno, hay una disputa, hay un desentendimiento.
Pero lo importante, más allá de los desentendimientos, es que este programa requiere ser financiado en buena medida por los motivos que vos dabas al comienzo de este bloque. Además, si el programa funcionaba, y los resultados que mostraba Claudio indican que funcionaba, y si del Gobierno Nacional se quiere federalizar el programa, esto no quita que haya auditorías, controles, supervisiones, para ver que los programas no se discontinúen. Queridos oyentes, queridos televidentes, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 10 en punto de la noche. Quédense, por supuesto, en la programación de S5N. Ya está Julián Guarino con el Recalculando. Muy buenas noches, Claudio, que tiene la suerte de irse de vacaciones. Nosotros el próximo lunes a las 10 en punto vamos a estar acá.